Y hermanos, hoy quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón, pero voy a hacer algo que probablemente no haya hecho yo nunca. No me gusta hacer esto, pero creo que era un poquito necesario, porque el mensaje de hoy será la introducción de lo que quiero hablar, que será probablemente en uno o dos domingos más que quiera que vaya a compartir de esto, porque quiero hablar acerca de la Trinidad. Entonces, me parece un tema interesante y como he hecho una introducción que creo que es importante, un poquito de historia de la iglesia, y intentaré que sea lo menos aburrida posible y lo más corta posible. Estas son cosas que se estudian por años en las universidades cristianas, ¿no? En los seminarios y en los institutos teológicos, ¿no? Pero quisiera que todo vaya a un mismo sitio, ¿no? Y bueno, quisiera comenzar hablando, a manera de introducción, de la introducción, quisiera comenzar hablando de algo que estaba muy de moda hace unos años. Yo creo que ahora están un poquito de capa caída, pero todavía los puedes ver por allí. Y son, en algún momento hemos hablado de ellos también porque son muy curiosos. Es un grupo que se hacen llamar los terraplanistas. Los terraplanistas son personas que creen hoy en día, en el siglo XXI, que la Tierra es plana, ¿no? Que la Tierra no es esférica, sino que la Tierra es plana, ¿no? En vez de ser un esferoide achatado en los polos, como todos hemos estudiado en nuestros libros, ¿no? Es como un disco plano. Así es la Tierra. Y creen, estas personas son más de las que nosotros creemos, son un montón que poco a poco se van como añadiendo a esta pseudociencia, o como la llaman, ¿no? Del terraplanismo, ¿no? Y lo que me da un poquito de tristeza, tengo que ser franco, es que hay creyentes cristianos que creen también en el terraplanismo, ¿no? Y hay cuestiones en la Biblia, hay pasajes en la Biblia en las cuales ellos se apoyan. Por ejemplo, la Biblia dice en Isaías que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, ¿no? Entonces ellos dicen, la palabra en hebreo para círculo no es lo mismo que esfera. Si Dios hubiese iluminado al profeta Isaías para decir esfera, pues hubiese utilizado la palabra esfera, pero utilizó la palabra círculo. La tierra tiene que ser un círculo, ¿no? Por ejemplo, en otra ocasión, a Jesús, cuando es tentado en el desierto, el Satanás dice que lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra. Pues los terraplanistas cristianos dicen, si la tierra fuera esférica, no puede ver todos los reinos de la tierra porque van a haber reinos que están allí por debajo, ¿no? Entonces, la tierra, por fuerza, y la Biblia nos los está mostrando, pues tiene que ser plana, ¿no? Y bueno, y así pues alguna otra cosa más que ellos aducen, ¿no? El tema es que yo no quiero hablar de esto, ni quiero hablar del terraplanismo, ni quiero hablar de cómo combatir estas ideas a los hermanos que también abrazan el terraplanismo cristiano, ¿no? Sino que me gustaría, con base a esto, establecer una premisa que nos puede ayudar en nuestra introducción, en la introducción de la introducción de mi mensaje. Y la premisa es la siguiente, ¿no? Los terraplanistas tienen que buscarle una explicación diferente a cada uno de los fenómenos que ocurren en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ellos tienen que buscar explicar por qué existen las estaciones. Ellos tienen que buscar explicar por qué existe el día y la noche. Ellos tienen que buscar explicar la teoría de la gravedad, que de hecho ellos no creen en la teoría, o en la ley, mejor dicho, de la gravedad, porque para ellos no existe, ¿no? Ellos tienen que explicar por qué un barco, cuando tú lo observas y se va alejando en el horizonte, se va perdiendo en el horizonte. Ellos tienen que explicar todo ese tipo de cosas, nos tienen que explicar por qué las aguas no se desbordan si es en los límites de la Tierra, si es un disco plano, ¿no? Tienen que intentar explicar por qué cuando hay un eclipse cuando el Sol le da
a la Tierra y produce un eclipse en la Luna, ¿no? Porque la sombra de la Tierra se ve redondita allí en la Luna. Todas este tipo de cosas, pues las tienes que explicar. Tienen que explicar también cómo todos los profesionales que trabajan en trabajos que tienen que ver o que tienen que considerar la curvatura de la Tierra, como los pilotos, los astronautas, los ingenieros, todos estos, pues están metidos dentro de la misma conspiración, ¿no? Tienen que explicar por qué hay fotos de la Tierra que la NASA y que otras agencias espaciales han fotografiado de la Tierra y es redondita la Tierra y parece una esfera, ¿no? Tienen que intentar explicar todo esto. Y lo curioso es que ellos tienen que tener una explicación para cada cosa, ¿no? Y la premisa que yo quería dejar es lo siguiente, ya lo vamos a ver más adelante por qué estoy diciendo esto, que todas estas explicaciones y más del por qué ocurren las estaciones, por qué ocurre el frío, el calor, el día, la noche, todo tiene una única explicación sencilla. Lo que ellos tienen que hacer, todos estos malabares que ellos tienen que hacer para explicar cada una de las cosas, pues en realidad tienen una sola explicación, que la Tierra es esférica. Es lo más simple, ¿verdad? Y nos quedamos con esto, ¿no? Y quisiera pasar a otro punto, ya luego vamos a retomar esto. En los primeros años de la iglesia, y aquí vamos a entrar ahora un poquito en materia, en los primeros años de la iglesia, el evangelio comenzó a expandirse en todo el mundo conocido. Vamos a recordar un poquito cómo ocurre esto, ¿no? Jesús viene, nace, predica, reúne una serie de personas que llama discípulos, a 12 de estos discípulos, los constituye apóstoles, los más cercanos a él. Y bueno, Jesucristo sabemos la historia porque todos hemos visto la película en Semana Santa, ¿no? Lo crucifican y pues resucita al tercer día. Y pues Jesucristo termina su trabajo, su labor aquí en la tierra y les dice, pues yo me tengo que ir porque yo ya aquí he terminado mi labor. Entonces Jesucristo asciende a los cielos y los discípulos se quedan un poquito, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces vamos a ponernos un poquito en los zapatos de los apóstoles y los discípulos de Jesús en ese momento. Ellos toda su vida habían vivido en una cultura judía, en donde practicaban el judaísmo, en donde era su cultura, su religión, su manera de vivir, estaban allí. Aparece Jesús, que es un hereje a todas luces desde el punto de vista de los judíos, porque se proclamó a sí mismo Dios, lo crucifican por decir todas estas cosas y estas personas quedan por el resto de su vida estigmatizadas, ¿no? Ellos están en un grupito que tienen una firme convicción del evangelio, es verdad, pero se quedan sin su maestro y ahora pues seguramente rechazados por su familia, rechazados seguramente por la sociedad, eran el grupito de desadaptados, ¿no? Herejes desadaptados que estaban allí y ahora el Mesías, que era el que los protegía, que era el que los guiaba, que era el que les decía las cosas, pues se había ido, ¿no? Ellos se quedaron un poco así, pero ellos no se quedaron huérfanos, como dice la palabra. Enseguida se cumplió la promesa del Señor de la llenura del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, y allí pues ellos recibieron esa investidura de poder y comenzaron a salir y a predicar, ¿no? Y el evangelio, más personas se fueron añadiendo a la iglesia, pero Jesús había dicho que Él vendría en breve. Entonces ellos estaban muy contentos porque habían recibido esta investidura de poder, porque el evangelio estaba creciendo, porque otras personas estaban viniendo al evangelio y estaban empezando a reunirse. Y se reunían todos los días, dice el libro de los Hechos, que habían vendido todas sus posesiones y todas las tenían en común, ¿no? Y es probable que todas las noches pues se juntaban allí como unos hippies allí, todos con su guitarrita y su tamborcito, a alabar al Señor y a compartir el pan, porque todo lo tenían en común, ¿no? Y ese era algo idílico, ¿no? Dentro de poco va a venir el Señor y nos va a llevar y vamos a alejarnos de aquí y vamos a irnos todos a reinar con el Dios Todopoderoso y vamos a estar allí y estaban contentos. Pero el Señor allí los estaba mirando desde arriba y dijo, no, no, eso no funciona así. Aquí hay que hacer algo para que mi palabra siga expandiéndose. Y Dios permitió
que esos hippies que estaban allí, todos allí que habían vendido todo y que estaban todos con mucha fraternidad y con mucho amor y que tal, empezaron a perseguirlos, porque eran herejes, porque no estaba bien visto lo que ellos estaban haciendo. Y esta persecución hizo que todos fueran un poquito dispersándose. A medida que se dispersaban, obviamente seguían compartiendo la palabra del Señor y el evangelio seguía creciendo. Todo era un plan elaborado fría y calculadoramente por nuestro gran Dios, que sabe cómo hacer las cosas perfectamente bien. Amén. Y el evangelio comienza a expandirse. El evangelio llega a Europa, llega a Asia Menor, llega incluso hasta el norte de África y se comienzan, como suele suceder, a formar núcleos religiosos en todas y cada una de estas zonas. Se comienzan a formar grandes iglesias allí en el norte de África, en Asia, en la tierra de Palestina, en el Asia Menor, en Europa, en la parte de Europa donde viajaba el apóstol Pablo, donde solía ir. Hay una serpiente por ahí. ¿Verdad? Y se comienzan, como suele suceder y como es natural en el ser humano, a organizarnos como iglesia, ¿no? Y en cada una de las partes, pues surgieron líderes religiosos, surgieron grupos religiosos que se fueron nutriendo de lo que ya estaba escrito, porque la palabra ya estaba escrita, las cartas de Pablo ya empezaron ya empezaban a circular y se habían confirmado por los primeros cristianos como escrituras inspiradas. Estaba también el Antiguo Testamento, aunque no estaba una Biblia armada como nosotros la conocemos hoy en día, ya tenían todos estos escritos y los conocían como inspirados. Aparte, estaba la tradición apostólica que iba boca a boca diciendo las enseñanzas de Jesús y todo ello, y todas estas iglesias se fueron consolidando y fueron creciendo en estos diferentes lugares, ¿no? Pero llegado a este punto, el cristianismo adquiere tal importancia que los diversos creyentes en estas diversas partes comienzan a decir, oh, estamos un poquito disgregados. Nosotros somos la iglesia de Cristo y necesitamos ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Esto era como una necesidad que estaba pasando en ese momento. Pero dada la importancia de la iglesia y el crecimiento que estaba teniendo, ocurrió algo que era inevitable, pues también estaban metidos los líderes políticos, sociales de la época, y como la iglesia estaba constituyéndose tan importante, pues ahí metieron la cuchara, pues político, un poquito como ahora, ¿no? Una iglesia grande, pues siempre a un político le interesa en momento de campaña irse a meter, bueno, pues en ese tiempo la iglesia tampoco podía, no se alejaba mucho de esa realidad, ¿no? Entonces se ven involucrados líderes políticos, sociales, culturales de la época, ¿no? Y se convocaron unas reuniones muy importantes en la iglesia primitiva que estaba creciendo, que se conoce como los concilios, ¿no? También se le conocen como los concilios ecuménicos o los concilios generales. ¿Qué eran los concilios? Pues eran como unos congresos, unas reuniones donde venían todos los líderes religiosos, se sentaban allí. Eso solían durar meses y discutían cuestiones de actualidad. Obviamente, pues nos vamos a encontrar en un sitio donde venían pues creyentes africanos, creyentes de Asia Menor, los turcos y todo eso, que venían europeos y todos venían con un bagaje, con un trasfondo diferente, ¿no? Entonces, todo esto aportaba riqueza al cristianismo, pero también aportaba algunos problemas en los cuales necesitaban ponerse de acuerdo la iglesia primitiva, ¿no? Porque se estaban encontrando con la realidad de que el evangelio estaba creciendo y que el evangelio estaba formado por personas y las personas nos relacionamos y tenemos este tipo de problemática, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos en el libro de los Hechos la celebración del primer concilio. El primer concilio se hace en Jerusalén y asiste pues Pedro, Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Juan,
¿no? Ellos eran judíos, habían crecido en un ambiente judío, en donde la religión judía formaba parte de su cultura. Y cuando ellos se dan cuenta que se están convirtiendo personas que no son judías, se dan cuenta, bueno, y empiezan a tener relaciones con ellos les dicen, bueno, vamos a reunirnos el sábado. Ostras, pero es que el sábado es el día de reposo, ¿no? O les dicen, bueno, vamos a sentarnos a comer. Y cuando se sientan a comer, pues resulta que los griegos habían traído un jamón gigantesco, pero bueno, es que nosotros no comemos. Y se empiezan a encontrar con ese tipo de cosas que son problemáticas para los judíos, ¿no? Entonces, para ello hacen el primer concilio de Jerusalén. Se reúnen y con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda también de la sabiduría que Dios les había dado, pues llegan a unas conclusiones y allí pues tienen el lugar el primer concilio que se denominó el Concilio de Jerusalén. Pero eso fue en el año 48, 50 más o menos después de Cristo. No tiene nada que ver con los concilios ecuménicos que se realizaron después. Los concilios se realizaron en el año 325, fue el primero, el concilio de Nicea, que se realizó en Nicea, pues en Turquía, y lo que hoy conocemos como Turquía, ¿no? Y el primero se denominó el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Turquía se realizó, o de Nicea, se realizó 300 años casi después del de Jerusalén. Imagínense ustedes la cantidad de cosas que han pasado en casi 300 años, la cantidad de cosas con la que se nutrió la iglesia para bien y para mal, la cantidad de herejías que empezaron a surgir, ¿no? La cantidad de ideas raras que empezaron a surgir de otras religiones o de otras culturas. Entonces la iglesia tuvo que decir, pues aquí tenemos que ponernos de acuerdo para poder establecer unos parámetros en los cuales todos nos podamos mover, ¿no? Diferentes culturas, diferentes trasfondos, diferentes criterios, ¿no? Y yo soy franco, hermano. En este caso, yo no podría meter la mano por el fuego por todas las personas que fueron a esos concilios. Yo creo que muchas de las personas que fueron a esos concilios eran creyentes genuinos, creyentes que amaban al Señor y que querían la unidad de la iglesia. Pero allí seguramente habría de todo. Habían personas que estaban motivadas por el poder, por la avaricia, por lo que se metía también en la naturaleza humana, y seguramente también habría personas allí, también habían herejes, personas que llevaban unas doctrinas raras, que pensaban que estaban en la Biblia, que pensaban que iban de la mano con la palabra del Señor, y en esos concilios los refutaron y dijeron, esto lo vamos a constituir una herejía, ¿no? Y dejaron como las cosas como claritas, ¿no? Este tema es complicado, es bastante peliagudo porque es muy largo y tiene muchos elementos, ¿no? Pero lo importante y lo que quiero que nosotros nos quedemos es que en estos concilios se decidieron cosas que hasta el día de hoy nos afectan como iglesia. Por ejemplo, el canon de las Sagradas Escrituras se hizo en los concilios. En los concilios se creó, se promulgó lo que nosotros conocemos como el credo de los apóstoles. Hasta el día de hoy nosotros profesamos el credo de los apóstoles. Nosotros formamos parte de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, no de la Iglesia Romana, pero la Iglesia Universal, y profesamos el credo de los apóstoles. Creemos que Dios es uno, creemos que Dios es uno en tres personas, creemos que Jesucristo ascendió, murió, resucitó, creemos en la concepción virginal, creemos que Jesucristo va a volver y va a juzgar a vivos y a muertos. Todo eso lo dice el credo de los apóstoles, y nosotros lo creemos también. Hasta el día de hoy, muchísimas de esas cosas nosotros las abrazamos, otras obviamente no. Y como había tantas iglesias, llámese la Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa, la Oriental, las Bautistas Reformadas, las Luteranas, las Ortodoxas, las Anglicanas, las Carismáticas, las Pentecostales, todas nos hemos nutrido de alguna u otra manera de una y otra cosa. Hay algunas que dijeron, estas cosas que dijeron en este concilio, este día, nosotros no las abrazamos y las dejamos por fuera. O hay iglesias que directamente dijeron, en este concilio nosotros no queremos nada, no queremos tener nada que ver porque no nos gusta lo que se habló aquí, no creemos que sea de Dios. Y así empezó, pues, digamos, una diferencia de opiniones
dentro de la iglesia, y pues por eso tenemos también tantas iglesias diferentes con tantos nombres diferentes, ¿no? Los concilios también fueron importantes porque, como dije antes, ¿no? Se estaban levantando en ese momento una serie de doctrinas que eran heréticas, y los concilios también fueron importantes porque les pararon los pies, como quien dice, a esa doctrina herética. Yo sé que ha sido una introducción un poquito larga y un poquito fastidiosa, pero más o menos es lo que pasó en la historia a grandísimos rasgos, ¿no? Y donde me quería centrar es que en estos primeros concilios, básicamente habían dos posturas en cuanto a la naturaleza divina. La, la postura trinitaria y la postura de arrianista, ¿no? De Arrio. La postura trinitaria ya se había postulado. La Trinidad digamos, ese dogma no lo crearon allí en los concilios, ¿no? Se cree que el primero que habló de la Trinidad fue un padre de la iglesia llamado Tertuliano, que la nombró allí en uno de sus escritos que todavía tenemos hasta el día de hoy. Y la segunda postura era la postura arrianista, ¿no? Incluso el emperador que llama a hacer el primer concilio, el concilio de Nicea, simpatizaba con el arrianismo. ¿Qué decía el arrianismo? Pues el arrianismo decía que Jesús no era Dios, que Jesús era simplemente un hombre que caminaba por ahí, vino para la tierra y tal, y fue un profeta y todo, muy guay y todo lo que tú quieras, pero no era Dios. No formaba parte de la Trinidad. Habían personas que habían ido en los concilios, imagínense, un montón de personas allí reunidos, todos allí gratuito, ¿no? Comiendo y bebiendo del contribuyente, ¿no? Como quien dice, ¿no? Del emperador y todo lo que tenía que ver allí. Entonces, estas personas decían, pues yo creo que mi postura es esta porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Y se levantaba otro y decía, no, eso es una herejía porque la Biblia dice esto y esto y esto. Y les mostraba los versículos y discutían y hablaban y todos llegaban a una conclusión, y por eso se llaman concilios. Conciliaban pues las opiniones, pero claro, habían personas que quedaban por fuera y les tildaban de herejes. Si vas a seguir creyendo esto y si no vas a creer lo que nosotros creemos, pues te vas a tener que ir para la iglesia. Y formaban su propio chiringuito y su propia iglesia por allá. Y estas corrientes heréticas seguían creciendo, ¿no? A veces llegaban un momento que morían porque ya no había gente que las creía, pero a veces seguían pues creciendo, ¿no? Y pues obviamente el dogma o la postura que prevaleció tanto en los primeros concilios como hasta el día de hoy es la postura, o por lo menos en la Iglesia Universal, es la postura trinitaria, de que Dios es una Trinidad, ¿no? ¿Conocéis en qué consiste la Trinidad, no? ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda acerca de la Trinidad? En los siguientes concilios salieron otras herejías. Tenemos herejías conocidas como el sabelianismo y otras herejías conocidas como el monarquianismo o el modalismo. El modalismo decía que Dios es uno, y tienen razón, porque Dios es uno, pero que no está constituido por tres personas, sino que Dios es uno y se manifiesta unas veces como Padre, otras veces como Hijo y otras veces como Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, y el sabelianismo decía más o menos lo mismo, eran primos hermanos, eran teorías primos hermanos. Todas estas fueron tildadas como herejías por la iglesia primitiva, ¿no? Y se quedó como doctrina principal la Trinidad. Pero lo que tenían en común el sabelianismo, el arrianismo, el monarquismo y todas estas herejías es que negaban la Trinidad. O sea, no podían entender o no podían concebir que Dios fuese uno, pero en tres personas, ¿vale? Todos estos dogmas negaban la Trinidad, ¿no? Y en estos concilios ecuménicos pues fueron tildados o fueron marcados como herejes. Quiere decir que no iban de acuerdo a la palabra del Señor y no podían seguir perteneciendo a la Iglesia Universal.
Hoy en día siguen habiendo, queridos hermanos, grupos, aunque minoritarios, que siguen predicando y difundiendo este tipo de herejías, tipo monarquianismo, ¿no? Hay un grupo que es, aunque minoritario, tiene bastantes seguidores que se llaman los unicitarios. Los unicitarios son lo contrario que los trinitarios, ¿no? Y si nosotros hablamos con un unicitario, vamos a conseguir que son cristianos como nosotros, cantan canciones parecidas como nosotros o a veces hasta las mismas, cuando la canción no contradice ninguna de su doctrina, no le cambian nada, a veces le cambian un poquito la letra, ¿no? Ellos tienen problemas con la persona del Hijo de Dios. Por ejemplo, hay una canción que nosotros tenemos mucho tiempo que no la cantamos, esta es de Marcos Witt, que dice, Hijo de Dios, recibe hoy. Pues esta canción yo la he escuchado en iglesias unicitarias, ellos cantan, Señor Jesús, recibe hoy. Ellos tienen muchos problemas con la persona del Hijo de Dios porque ellos dicen que Dios Padre es todo y se llama Jesús. Dios Padre se llama Jesús. El nombre de Dios Padre es Jesús. Y ellos de alguna manera niegan la persona del Hijo de Dios, ¿no? Por eso lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, porque es algo que nosotros tenemos que saber. Es bueno que lo sepamos, ¿no? Y esas son las que se llaman iglesias unicitarias. Entonces, si tú hablas con un unicitario, vas a tener que tener cuidado porque ellos te van a decir, hey, ¿tú crees en tres personas que son un Dios? Entonces tú no crees que Dios es uno. Tú eres un politeísta y el politeísmo está en la Biblia, está condenado, ¿no? Ellos dicen que nosotros creemos en tres dioses, que nosotros creemos en un Dios con tres cabezas, también lo dicen que somos politeístas, que la palabra Trinidad no está en la Biblia, y es verdad, la palabra Trinidad no está en la Biblia, la palabra epidermis tampoco está en la Biblia, pero todos tenemos un montón de epidermis que recubre todo nuestro cuerpo, ¿verdad? También dicen que la Trinidad es un invento de la Iglesia Católica para controlar ahí las masas y tal, y que nosotros estamos contaminados con el germen de la Iglesia Católica Romana, que nos quiere tal. Pero lo cierto es que nosotros creemos que Dios es uno en tres personas. Es imposible de entenderlo para la mente humana. Imposible. Por más ejemplos que nosotros hagamos del huevo y la yema y la clara, o del agua en estado sólido, en estado gaseoso o en estado líquido, que sigue siendo agua, por más ejemplos que nosotros pongamos, siempre le vamos a conseguir una pega a cada uno de esos ejemplos, a algún problema, porque no lo podemos equiparar a la grandeza y al misterio divino. Lo cierto es que Dios se ha manifestado al hombre como un solo Dios, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales entre sí, consustanciales, pero siguen siendo un solo Dios. Y eso es tan difícil para entender por algunas personas que han abrazado la herejía del monarquianismo y han dicho, no, yo no puedo creer que si es uno, sean tres, porque no tiene que ver nada uno con tres. Uno no es igual a tres. Y como no cabe en su mente, como no cabe en su comprensión, ellos dicen, no, tiene que ser como la razón me dice que tiene que ser. Por eso estos son unos herejes y yo sí digo la verdad porque yo creo en un único Dios y como la Biblia dice que Dios es uno, entonces pues yo sí estoy en la verdad y los demás son unos herejes, los trinitarios, que es una cosa que se inventaron allí los católicos, ¿no? O sea, como no cuadra con mi razón, entonces los demás están mal y yo estoy bien. Pero lo cierto es que la Biblia, aunque la palabra Trinidad no aparezca en la palabra del Señor, Dios se manifestó al hombre con tres personas. Y lo vemos clarísimo en la Biblia, clarísimo. Porque yo hablé al principio de los terraplanistas, ¿no? Y con esto, ¿alguien que me diga la hora? Vale, con esto quiero terminar porque si no nos come el tigre. ¿Por qué hablé al principio de los terraplanistas? De la misma manera que los terraplanistas tienen que dar un montón de explicaciones y tienen que dar diferentes teorías y explicaciones para todos y cada uno de los fenómenos que se podía explicar con el razonamiento más sencillo que el de que la Tierra es esférica,
Los monarquianistas, los sabelianistas y todas las personas que creen en el unitarismo y unicitarismo de Dios tienen que crearse un montón de explicaciones para cosas como, por ejemplo, por qué Dios en la creación dice en plural, hagamos al hombre. ¿Por qué cuando el hombre falla, Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal? ¿Por qué Dios llama? ¿Por qué la palabra del Señor llama a Dios Elohim, que es un término hebreo, en plural? ¿Por qué Jesús, cuando estaba en la cruz, le dijo, Padre, en tus manos, si Jesús era Dios, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Cómo es posible que le esté pasando el espíritu, se lo esté pasando a él mismo, como dicen los unicitarios? ¿Por qué cuando Jesús estaba allí dijo, Padre, pasa de mí esta copa en el monte de los olivos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Cómo es posible que una sola persona tenga dos voluntades diferentes? ¿Cómo es posible que Esteban, cuando estaba siendo martirizado y cuando estaba siendo apedreado, dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios, veo al Hijo del Hombre allí al lado de a la diestra de Dios? ¿Cómo es posible que el Hijo del Hombre, que es Jesús, esté a la diestra de él mismo? Es muy difícil de explicarlo. Entonces, los unicitarios tienen que explicar con diferentes teorías y hacer diferentes malabares teológicos para explicar algo que tiene una explicación muchísimo más sencilla en una sola cosa, que Dios es tres personas en un solo Dios. Y así de simple es, que Dios es una triunidad. Hay teólogos que utilizan la palabra triunidad, que se explica bastante bien la misma palabra, que es una palabra un poquito rara, pero se explica bastante bien. Y hay muchísimas evidencias bíblicas que hablan acerca de la Trinidad, ¿no? Y que estos hermanos unicitarios, bueno, los hermanos, entre comillitas, unicitarios, tienen que darle una explicación diferente a cada cosa para que pueda encajar dentro de su doctrina. Cuando tiene una explicación, la explicación más simple es que Dios se ha manifestado al hombre como una Trinidad. Yo quisiera dejaros un versículo que lo iba a desarrollar, pero por tiempo no voy a poder terminar de hacerlo y lo vamos a ver en la siguiente oportunidad, que es Juan capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26. Si leemos este pasaje que habla del Señor, el apóstol Juan, tanto en su evangelio como en sus primeras epístolas, como en la primera de Juan, segunda de Juan, habla muchísimo acerca y muestra la Trinidad. Y mira lo que dice aquí el Señor Jesús: pero cuando venga el Consolador es el Espíritu Santo. La siguiente vez vamos a hablar de por qué se llama Consolador y a qué viene esa palabra. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí hay una Trinidad súper patente. Dice, cuando venga el Consolador, o sea, ahí estaba hablando Jesús y el Consolador todavía no había venido, es el Espíritu Santo. Dice que el Consolador, Jesús, nos lo iba a enviar a nosotros. No tiene sentido que Él sea el mismo porque Él ya estaba allí. Y el Consolador, aparte, dice la palabra, viene del Padre. Entonces aquí vemos a las tres personas claramente bien definidas, y este Consolador que dice la palabra es el que va a dar testimonio acerca de Jesús. Me gustaría que nos quedáramos con este versículo, que meditáramos en este versículo. Les pido perdón porque más que un mensaje al uso, ha sido una introducción que quería dejaros, porque me gustaría que se llevaran un poquito de hambre de leer un poquito más acerca de la historia de la iglesia, y quiero que nos metamos de lleno en este tema apasionante que es la Trinidad, porque cuando nos metemos en la Trinidad tenemos que hablar de Dios, del Padre como Dios, del Hijo como Dios y del Espíritu Santo como Dios. Sigue siendo algo que nosotros como creyentes no vamos a poder entender, pero es un misterio maravilloso.
que llena nuestras vidas y que nos guía como iglesia y que nos da razón de ser en todas nuestras doctrinas como iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra.